Agenda al Día con Hernán Higuera. La situación en Petroecuador y en la refinería de Esmeraldas, también en el Sote, es preocupante. Hemos llegado a niveles bajos de producción. Paulatinamente se han venido apagando los pozos. Y eso no es que implique solamente un tema económico, es una cuestión técnica también difícil, porque los pozos petroleros cuando se apagan es difícil arrancarlos, es difícil establecer que la conexión con unas bombas eléctricas que tienen dentro de los pozos, porque si esas no funcionan, ahí sí el costo es mayor. Pero bueno, vamos a los expertos que ellos nos explicarán mejor. Ahora está con nosotros Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador. Han dado fechas de reinicio, ha dicho la vocera del gobierno que hay fechas tentativas para reiniciar las actividades de operación del Sote. Marcela, ¿cómo le va a usted? Buenos días. ¿Es posible establecer ese reinicio de acuerdo a cómo lo han señalado las autoridades? El 17 de julio dicen que el Sote reactivará su funcionamiento luego de una suspensión de 2 semanas debido a la erosión regresiva del río Coca. ¿Cómo estamos en esta situación? ¿Cómo mira usted el plan que se ha hecho, tomando en cuenta que también la naturaleza ha hecho su parte? Sí, muy buenos días con todos y todas, Hernán, un gusto como siempre. Pues bueno, esperemos que sí se puedan cumplir los tiempos en los cuales se va a reiniciar el bombeo del Sote. Entonces, por analogía, cuando sucedió el primer evento de erosión regresiva, le tomó a la gerencia del Sote en esa época unos 33 días alrededor el recuperar el bombeo, pero hoy se trata de hacer una sola variante y esperemos que el periodo pueda acortarse y cumplir con lo anunciado por la señora vocera. ¿Una sola variante significa quedarse en esta que era provisional o ya hacer la definitiva por arriba de la montaña? Lo que pasa es que las variantes son movimientos del ducto conforme la erosión regresiva. Claro, para alejarla. Para alejarlas. Sí, para irla subiendo hacia la falda. Entonces, de acuerdo con lo que haya pasado en la zona cero, se tienen que ver cuáles son los movimientos de tierra y los movimientos de la tubería. Entonces, por un lado tenemos el Sote y por el otro lado el OCP. También hay que saber cuál es la fecha de retorno del bombeo del OCP. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado con la producción? Porque esto también vale la pena aclarar. Hemos visto las cifras, hemos visto que hemos venido bajando constantemente. Dicen las autoridades que no es verdad que se han apagado todos los pozos, pero sí una parte. ¿Cuál es la realidad? Ustedes que están constantemente analizando las cifras, mirando las estadísticas, viendo la producción diaria, ¿cuál es la realidad, Marcela? Tenemos en el oriente alrededor de 2.800 pozos en producción. De estos se han apagado unos 2.000. Quedan 800 pozos prendidos. Entonces, depende de la capacidad en tanques de cada bloque, la cantidad de pozos que se apagan. Y efectivamente no están apagados todos. Aún hay campos en producción, campos que tienen disponibilidad en tanques para almacenar el crudo. Pero eso nos obliga a parar las exportaciones, entiendo. Claro, las exportaciones sí están paradas por fuerza mayor, porque igual también depende de la capacidad que haya estado almacenada antes de la suspensión de bombeo, la carga de los buques, por así decirlo. Entonces están paradas las exportaciones. Estaríamos hablando que en un medio mes no se puede exportar y mirando los datos del último mes de exportación, estaríamos hablando de un diferimiento de alrededor de $230 millones para este mes. Es decir, que las exportaciones se recorren en el tiempo y no ingresaría en el mes de julio una cantidad aproximada de $230 millones. Esta etapa que estamos pasando, esta situación con el área petrolera, sobre todo, ¿tiene algún antecedente grave? ¿Pasó antes o esto es lo más grave que nos ha podido pasar en estos días? Esto pasó en el año 2020, cuando se dieron los primeros eventos de la erosión regresiva. Ahí el Sote estuvo parado más de 35 días
y la afectación total a las exportaciones fue de un 4%. Eso es más o menos, se afectaron como unos 400 millones que se difirieron en el tiempo. Es decir, no se pudo exportar la misma cantidad o superior del año pasado, la variación fue un 4%. En plena pandemia estábamos en ese entonces, cuando el petróleo llegó a valer nada, ¿no? Ajá, así es. Entonces, cuando nosotros hacemos las estimaciones de los impactos económicos, hay que sumar varias variables. Por lo tanto, todos los números que se pueden soltar en primera vista son unos números muy gruesos. Entonces, por eso hay que esperar también al cierre del ejercicio fiscal para ver cuál fue realmente el impacto, porque tenemos que tomar variables también. Bien, ahora, en este caso, como el cierre de la refinería, el incremento de cantidad de crudo para exportar, y así también tenemos que contar con la cantidad incremental de importaciones. Todo esto en un contexto de volatilidad de los precios, tanto del crudo como de los derivados. Entonces, cuando lanzas los números, estos números van a ser demasiado grandes, van a tener una incertidumbre bastante grande. Hay que esperar hasta el final del ejercicio económico, pero mientras pasan todos estos meses, tratar de plantear las mejores estrategias para que la venta de crudo pueda ser más efectiva, alcancemos mejores precios y asimismo la compra de los derivados no suba cuantiosamente la factura. Claro, porque allí los mercados también juegan su papel, ¿no? Miran que el Ecuador tiene crudo y que necesita venderlo y que quiere recuperar, evidentemente le van a ofrecer los menores precios. Sí, justamente ese es un riesgo. Ese riesgo de obtener menores precios se materializa cuando le ven a un país urgido de poner su crudo en el mercado internacional. Ese es un riesgo. Por lo tanto, es muy importante que las estrategias que se planteen desde el ministerio sean ya de mediano y largo plazo con respecto al tema de la erosión regresiva. Porque si queremos atraer inversión privada, nacional o extranjera, necesitamos dar la seguridad de que estos productores puedan efectivamente evacuar y exportar su crudo. Ahora, en lo que la portavoz oficial del gobierno informó, nos ha dicho que ya se han hecho 8 variantes que están ejecutadas, que se desvían el oleoducto de zonas críticas, que se hacen obras de contención geotécnica en puntos vulnerables, que hay una inspección de 113 kilómetros con sonda, que hay la elaboración de un informe técnico para aplicar soluciones escalonadas. Pero si es que esto no se ejecuta, podríamos tener un nuevo deslizamiento, sobre todo en la zona del río Loco, en la zona de el río Márquer. ¿Por qué no se hace una desviación definitiva? Que es lo que piden la mayoría, ¿no? El Petroecuador ya tiene un informe de prefactibilidad. Entonces las autoridades tienen que analizar los resultados de este informe de prefactibilidad y tomar la decisión del cambio de margen del río si es que este informe así lo sugiere. Porque no solamente se trata del SOTE, es el SOTE, el poliducto, el OCP y la carretera, que es bien importante mencionar la carretera, porque la carretera es necesaria tanto para la operatividad de los 3 ductos como para el acceso de bienes, servicios y personas a la provincia de Sucumbíos. Es muy importante el tema de la carretera. Entonces, tomemos cuenta actualmente por todas estas inclemencias, el de las lluvias, la carretera que comunica a Quito con el oriente está cerrada. Entonces, esto también perjudica a la industria petrolera porque no hay el normal transporte de todas las herramientas, la tubería, la comida, para poder mantener la operación en el oriente. Y tampoco las personas pueden transportarse como lo hacía. Estamos hablando que el trayecto Quito-El Tena tomaba 3 horas, ahora toma de 8 a 10 horas porque hay que dar una vuelta por baños. Entonces esto es muy importante tomar en cuenta porque se necesita planificar para que en este contexto de recursos escasos podamos ser más eficientes con los servicios que hay que dotar a la ciudadanía, que esto es la carretera especialmente, el tema de eléctrico, porque también es necesario que SELEC participe en este proyecto del cambio del margen, porque a ellos también les beneficiaría
tener la apertura de la carretera en la otra margen del río. Ahora, Marcela, discúlpeme si es que soy un poco, digamos, grosero al preguntar esto, pero, por ejemplo, usted fue gerenta de Petroecuador. ¿Por qué no decidieron hacer esto en su administración, que fue corta, por supuesto, pero por qué usted y otras administraciones no tomaron esa decisión y han permitido que se lleguen a 8 variantes? Y evidentemente esos son costos, ¿no? Esos son costos para el país que hasta ahora no sabemos cuánto han costado hacer esas 8 variantes, y allí, claro, hay empresas que se benefician, a las que les conviene tener, digamos, unos tubos en una situación de riesgo constante, porque finalmente el país termina pagando. ¿Por qué no lo han hecho antes? Sí, te comento, Hernán. En el inicio de la gestión del presidente Noboa aún se estaba llevando a cabo un estudio, este estudio del que yo te estoy hablando, el estudio a profundidad para la prefactibilidad del cambio de la margen del río. Estas 8 variantes que menciona la vocería han sido desarrolladas desde el 2020 hasta el año anterior. Entonces, cada evento o cada invierno se recogía la tubería faldas arriba para evitar algún posible derrame o ruptura. Entonces, estas 8 variantes fueron hechas desde el 2020 hasta el 2020-24. De ahí ya se tomó la decisión de hacer la contratación para el estudio de prefactibilidad completo. Entonces es un estudio que toma medidas LED, se llaman LIDAR, medidas de todo el terreno para realmente saber y tener la seguridad de cuál es la mejor alternativa. Porque estamos hablando que el cambio de margen del río podía costar por cada tubo 130 millones. Entonces esta fue la razón. Ahora, ese estudio se entregó a finales del 2024. Entonces tiene que ser revisado por las actuales autoridades de Petroecuador y del ministerio para poder ya tomar las decisiones definitivas. Hay que también tomar en cuenta que en el ministerio hay una partida del BID para hacer ya un análisis integral de todo el sistema de transporte, tanto de oleoductos como de poliductos. Y este financiamiento otorgado por el BID necesita ya ser realmente operativizado. Esos fondos ya van ahí algunos años, pero la capacidad del ministerio en temas de transporte y refinación es muy pequeña, en honor a la verdad. Pero ya hay que ir tomando las decisiones para poder plantear estas estrategias de mediano y largo plazo. Bueno, otro de los pendientes que tenemos, y ya para ir finalizando, es la tarea con la refinería de Esmeraldas. Han dicho ayer las autoridades que se estima arrancar de manera progresiva a partir del viernes 18 de julio. Este proceso no será inmediato, sino que responderá a una restauración por fases que se extendería hasta finales de agosto. Hace algunos días que la entrevisté, usted me decía que hay que preguntarle a los funcionarios de refinería si es que hicieron la inertización. ¿Lo habrán hecho? Ese es un proceso que nos debe explicar usted, Marcela. Ya, les comento, cuando sucedió el incendio, este incendio se dio en el área de utilidades. De aquí sale la electricidad, el vapor y el calor para todos los procesos de la refinería. Entonces, el momento en que sucede el incendio, hay que empezar a probar si es que la alimentación de lo que yo les acabo de mencionar, calor, electricidad y vapor, puede o está funcional para el resto de las unidades de procesamiento. Entonces es bastante complicado. En un inicio, cuando no se sabe la magnitud del daño y se estima que la para no durará mucho tiempo, la refinería puede omitir este proceso de inertización. ¿Qué es inertización? Para que la ciudadanía nos comprenda. La refinería o los componentes no pueden estar expuestos al oxígeno porque se producen fenómenos de corrosión. Entonces hay que hacer todo un plan para proteger a toda esta infraestructura en vista de que la para puede tomar más tiempo de lo que los equipos podrían soportar sin afectar su integridad. Entonces esa es la inertización. Ahora, hay otros problemas también, como estamos trabajando con crudo, que es pesado. El momento que baja la temperatura, este crudo se solidifica y se complica la puesta en marcha nuevamente de las unidades
Entonces, todos estos trabajos son los que ahora tiene que realizar la refinería para saber efectivamente cuándo podría arrancar nuevamente con producción. Es por esta razón que se puede entender desde una visión y un conocimiento técnico lo que la vocera manifestó. Se van a empezar a hacer pruebas a partir del 17 para saber exactamente cómo plantear el cronograma a futuro. No es un arranque de la refinería, se va a empezar a hacer pruebas, seguramente pruebas para ver si se pueden, si las señales de control se trasladan al MSC o si es que el vapor puede realmente llegar a donde se necesita. Entonces, todas estas pruebas le van a dar ya a la gerencia de refinación un cronograma de reinicio de operaciones. Muy bien, Marcela, ha sido lo suficientemente clara para profundizar esto que nos hacen a manera de anuncios los voceros o la vocera del gobierno, y es importante que los ciudadanos entendamos cómo funciona en realidad y qué puede pasar. Le agradezco muchísimo por la explicación, por la opinión y el análisis de estos temas que nos tienen preocupados porque tienen que ver con áreas estratégicas del país. Muy gentil, Marcela. Con mucho gusto, Hernán. Que tenga un buen día. Igualmente.